Pico de mortalidad COVID en marzo-abril del año 2020. Datos extraídos de Euromomo y de Our War in Data. A principios del 2020 se publica el genoma de un virus tipo SARS detectado en China. La OMS declara la pandemia COVID-19 rápidamente. Comienza una cadena de eventos y decisiones que han culminado con la intervención farmacéutica más importante desde la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg. La principal innovación introducida en esta pandemia es la idea de que es posible controlar al agente patógeno mediante el control del comportamiento de la población, que se ha venido ejerciendo desde principios del año 2020, y la intervención farmacéutica durante el año 2021 y previsiblemente a lo largo de varias décadas. En marzo-abril del 2020 ocurrió un pico de mortalidad, tanto COVID como por todas las causas en algunos países. El objetivo de esta presentación es evaluar cualitativamente si ese pico fue una característica universal de la pandemia o, por el contrario, exclusivo de algunos países. O sea, usaremos los datos, como ya he dicho, de Euromomo y Our War in Data. ¿Por qué considero que es importante esta evaluación cualitativa? Porque este pico instauró un reino del terror que ha justificado la declaración de un estado de guerra, el cual ha borrado todas las barreras éticas y legales, permitiendo las medidas de control de población más estringentes desde la Segunda Guerra Mundial y la intervención farmacéutica más fuerte desde los juicios de Nuremberg. Mortalidad por todas las causas en Europa. La vamos a considerar en principio la sobremortalidad en Euromomo y se aprecia que el pico de marzo-abril es un evento de sobremortalidad que destaca sobre todos los eventos de sobremortalidad en años anteriores y también en los siguientes años. Y aquí también en las curvas acumuladas. Si consideramos las franjas de edad superior, de 45 años en adelante, pues es muy patente este pico en las curvas semanales y en las curvas acumuladas. ¿Sí? Es un evento. En las franjas de edad a partir de 45 años, el pico PMA se aprecia claramente y sobresale respecto a todos los eventos de sobremortalidad en los años anteriores. Su efecto es visible en las curvas agregadas para todas las edades. Pero la pregunta es si esto ocurrió en todos los países europeos. Y aquí tenemos los países en los que efectivamente se detectó esta mortalidad excesiva, en Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, prácticamente alineadas, ¿sí? Netherlands, Spain, partes del Reino Unido, Suiza, Suecia. ¿Sí? Total 11 países y otros países en los que no ocurrió, ¿sí? Incluida pues Alemania y condados de Berlín y de Hesse de Alemania, Grecia, Hungría, Israel, ¿sí? Países que luego han tenido digamos que no han tenido un pico y sin embargo han tenido grandes olas posteriores aparentemente. Malta, Norway, etc. ¿Sí? Entonces, 11 países que dan sus datos a Euromomo presentan este pico y 16 países no lo presentan, no cuento aquí los condados alemanes. Y la magnitud de este pico es tan grande que sesga toda la estadística global de sobremortalidad. En un cálculo frecuencial muy naif, la probabilidad por países de este PMA 2020, de este pico de marzo-abril, pues sería 1 sobre 27, nos daría pues una probabilidad de 0,4, más o menos. O sea que no todos los países tuvieron este pico. Y la pregunta, repito otra vez, ¿por qué países que no tuvieron un pico de mortalidad excesivo en marzo-abril 2020 luego han tenido grandes olas posteriores? Quizás es que olvidaron cómo tratar la enfermedad, no lo sé. Si ahora consideramos los datos de Our War in Data y nos fijamos pues, en la mortalidad por continentes, pues vemos que existe este pico, ¿sí? Y que este pico pues, afecta sobre todo a Europa y a América del Norte.
¿sí? En América del Sur se produce más tarde la aparición, digamos, de la epidemia o el crecimiento de la epidemia, pero no tiene estas características de aceleración tan fuerte que tienen en América del Norte y Estados Unidos, ¿sí? Y tampoco alcanza, por lo menos en este momento, la magnitud, ¿no? Si nos fijamos en los países, bueno, pues por países, esta sería una comparación muy digamos, individual entre Francia y Japón. Y el pico de marzo-abril, pues aquí es prácticamente inexistente. Entonces la pregunta que nos consideramos es, bueno, pues Japón no puede considerarse un país subdesarrollado, ¿no? Y Francia, pues no sé, ¿cuál es la diferencia entre estos dos países? Si consideramos los países que tuvieron efectivamente pico, pues tendremos 16 países, donde he incluido, por ejemplo, a Ecuador, porque tiene un pico parecido, bueno, tiene un crecimiento cercano a esta época, muy rápido en algún momento, pero no tiene el perfil del pico, es una cosa un poco rara, ¿no? Pero bueno, de todas maneras lo he incluido, con lo que tendríamos 16 países que tuvieron un pico marzo-abril 2020 significativo. Y tenemos todos los restantes países que han tenido un pico muy pequeño, o sea, comparativamente, digamos, que en general están por debajo de 3 muertos por millón. Y, por ejemplo, antes les comentaba que aparentemente América del Norte es la que tiene, digamos, pico de mortalidad, y México, que está en América del Norte, no tendría este pico de mortalidad, ¿no? Alemania, Dinamarca tampoco tuvieron gran mortalidad COVID en esta época. ¿Y por qué luego sí, no? ¿Y cuáles han sido? A lo mejor esto es debido a las medidas de control social. Lo que vemos, si nos fijamos en el Stringency Index, es que hay una gran variabilidad, ¿sí? De las medidas. Nos encontramos con que Japón y Taiwán pues, no fueron excesivamente fuertes en estas medidas. Y mientras que los países que tuvieron este pico pues tienen una variabilidad bastante fuerte. Digamos, las medidas coercitivas también tienen una cierta variabilidad y fueron bastante duros, ¿sí? Francia y España concretamente impusieron millones de multas y crearon estados de inseguridad ilegal sin precedentes. La consecuencia de este control social pues, fue obtener picos de mortalidad COVID en marzo-abril que han batido récords mundiales. Voy a volver atrás, ¿sí? Y ¿sí? Aquí a volver a considerar esta probabilidad, ¿sí? Que me lo he saltado antes. La probabilidad de este pico marzo-abril, si nos consideramos todos los países, sería de 16 sobre 189 países, o sea, aproximadamente una décima. Y redondeando para arriba sería una décima la probabilidad. Entonces, no parece que este evento fuera la norma y, sin embargo, este evento ha condicionado muchas de las situaciones vividas en estos países. Entonces, como conclusiones y trabajo futuro, y perdonadme porque estoy un poco cansado, pues recomiendo el examen personal de los sitios Euromomo y Our War in Data, y creo que cada persona tiene el derecho a buscar y conocer la información relevante para la toma de sus decisiones, y recomiendo la lectura del Traje Nuevo del Emperador. Dejo a vuestra consideración la pregunta de qué le pasaría hoy al niño que dijo lo que veía.